Adolfo Ferrer nos viene a hablar sobre la escuela nueva. Él se refiere a una necesidad de transformación para la escuela nueva desde el siglo XX, que en 1921 nace la Liga Internacional de la Nueva Educación, donde se discuten que la enseñanza debe ser cooperativa y de solidaridad. ¿Por qué se discute esto? Porque se venía de un método donde pareciera que implementaba ciertas acciones sobre el hombre. Después de haber pasado por las dos guerras mundiales, todos los pedagogos del mundo sabían que se necesitaba de esta transformación desde la base de la teoría hasta la práctica. Claro que el método tendría que ser un método que esté basado en el método científico y pues por supuesto la práctica sea un elemento más importante que la teoría. ¿Por qué se necesitaba esto? Se necesitaba este tipo de transformación porque el método tradicional del cual se venía luchando pues nos hablaba sobre un método bastante autoritario. Ferrer nos dice, la escuela no es el molde adecuado para todos los niños y todos se desarrollan mejor fuera que dentro de ella. Definitivamente el ensayo se refiere a una crítica muy personal, casi, tal vez un poco íntima, porque muestra un poco a Adolfo su verdadera aberración hacia este método en el que él veía que los niños sufrían, porque estos métodos pareciera venir de medievales, ¿no? Y completamente apartados de la época donde ya se tenía bastantes estudios de psicología evolutiva. Este método utilizaba demasiado lo que fue la razón pura, donde realmente lo que querían era que el alumno memorizara casi al pie de la letra todos los conocimientos que se le daban. Esto claro que conduciría a mucho estrés para ellos. Y pues a un agotamiento terrible, donde mucho de lo que se trataba de memorizar y comprender, pues lo único que hacía era que terminaran en la mediocridad, gracias a que eran métodos bastante autoritarios y además completamente inadecuados a la capacidad de desarrollo cognitivo de los niños. Esto quería decir que no había realmente un conocimiento sobre esta parte tan importante que es la cognición en la infancia. Pues gracias a esto, la educación nueva del siglo XX, la educación activa que nos propone Ferrier, es que pues tiene que ser una educación completamente diferente, completamente contraria a lo que se tenía en el método tradicional. Definitivamente se estaba centrando a la capacidad de desarrollo que se tenía y que tiene el niño. Todas las actividades iban a estar centradas en él para producirle una acrecentación de su potencial en el modo tanto espiritual como en el trabajo productivo. La estimulación constante del niño es también uno de los métodos que se utiliza en la educación activa. Es lo más importante para que el niño pueda tener y propiciar mucho el interés y la espontaneidad. En conclusión, puedo decir que Ferrier nos muestra claramente, con base a su crítica al método tradicional, que con base a tanta violencia que ha tenido y vivido en el siglo XX, el humano
la necesidad de esta transformación es vital. ¿Qué ha pasado en estos años? Después de implementarse la escuela activa con métodos como Montessori, Reggio, pues han desarrollado mucho interés, pero solamente en circunstancias de educación no pública, sino una educación más privada. Este tipo de educación solo la vamos a encontrar ahí. Entonces, si como pedagogos sabemos que es importante hacer que se siga construyendo una educación basada en el respeto al desarrollo cognitivo del alumno y con programas que tienen que estar de acuerdo a eso también, pues hay mucho que hacer aún y pues se necesita hacer una apertura para la comprensión de la humanidad, aunque se busque bastante en esta escuela nueva la cooperación y la solidaridad, tiene que haber todavía un cambio profundo y esto se tiene que basar también en la filosofía, ¿no? En la filosofía de la educación y de la pedagogía. Es importante tomar en cuenta mucho eso y pues saber que ciertos filósofos nos dicen realmente que debe de haber un cambio importante primero en este campo para que dentro de la práctica, como parte fundamental, incluso más importante que la teoría, pues se logre tener los resultados esperados de humanos realmente humanos. Muchas gracias.